Capítulo 1. Todo comenzó con una sola palabra. La noche del 15 de agosto de 1977. En el estado de Ohio, en los Estados Unidos, un radiotelescopio de apariencia ordinaria realizó uno de los descubrimientos más extraños y más inquietantes en toda la historia de la humanidad. Este telescopio no estaba mirando el cielo, lo estaba escuchando. Estaba escuchando el silencio. Analizaba ondas de radio aleatorias que viajaban a través del vacío infinito del universo, registrando señales provenientes de estrellas, galaxias y fuentes completamente desconocidas. Era algo que los científicos habían estado haciendo durante años, porque existía una posibilidad pequeña, pero profundamente perturbadora. ¿Y si no estamos solos? ¿Y si existe otra inteligencia en el universo? ¿Y si alguien, en algún lugar, está intentando comunicarse con nosotros? Esa noche, esta pregunta dejaría de ser solo una teoría, porque el telescopio detectó algo inusual, algo extremadamente poderoso, algo increíblemente claro, y lo más importante, algo que nadie pudo explicar. Capítulo 2. El radiotelescopio Big Ear. El telescopio que realizó este descubrimiento se llamaba Big Ear, pero Big Ear no era un telescopio común. No fue diseñado para mirar el espacio, fue diseñado para escucharlo. Fue construido específicamente para detectar señales de radio provenientes de las profundidades del universo. No estaba hecho para ver las estrellas, sino para oírlas. Big Ear formaba parte de un programa llamado SETI. SETI tenía un objetivo claro: buscar inteligencia extraterrestre. Los científicos creían que si existía una civilización avanzada en algún lugar del universo, probablemente también utilizaría señales de radio, porque nosotros lo hacíamos. Y las ondas de radio tienen una propiedad extraordinaria. Pueden viajar a través del espacio durante distancias inimaginables, sin perder su estructura, sin desaparecer, sin distorsionarse. Por eso Big Ear escaneaba el cielo constantemente, durante horas, durante días, durante años, escuchando, esperando, pero la mayor parte del tiempo no encontraba nada, solo silencio, un silencio profundo, un silencio infinito, hasta que finalmente llegó la noche del 15 de agosto de 1977. Capítulo 2. El radiotelescopio Big Ear. El telescopio que realizó este descubrimiento se llamaba Big Ear, pero Big Ear no era un telescopio común. No fue diseñado para mirar el espacio, fue diseñado para escucharlo. Fue construido específicamente para detectar señales de radio provenientes de las profundidades del universo. No estaba hecho para ver las estrellas, sino para oírlas. Big Ear formaba parte de un programa llamado SETI. SETI tenía un objetivo claro: buscar inteligencia extraterrestre. Los científicos creían que si existía una civilización avanzada en algún lugar del universo, probablemente también utilizaría señales de radio, porque nosotros lo hacíamos. Y las ondas de radio tienen una propiedad extraordinaria. Pueden viajar a través del espacio durante distancias inimaginables, sin perder su estructura, sin desaparecer, sin distorsionarse. Por eso Big Ear escaneaba el cielo constantemente, durante horas, durante días, durante años, escuchando, esperando, pero la mayor parte del tiempo no encontraba nada, solo silencio, un silencio profundo, un silencio infinito, hasta que finalmente llegó la noche del 15 de agosto de 1977. Capítulo 4. Harry Eman y ese momento. Días después, los datos fueron entregados a un científico para su análisis. Su nombre era Harry Eman. Harry era un astrónomo que trabajaba con el radiotelescopio Big Ear, y su tarea consistía en revisar cuidadosamente las señales registradas. En ese momento las computadoras no mostraban gráficos sofisticados, no había pantallas modernas, los datos se imprimían en largas hojas de papel, filas interminables de números, columnas interminables de símbolos, página tras página, la mayoría de ellas sin nada especial, solo ruido. Solo datos comunes. Pero entonces, algo llamó su atención. En medio de una de esas páginas, había una secuencia que no se parecía a ninguna otra. 6EQ5, una simple combinación de números y letras. Pero Harry sabía exactamente lo que significaba. Estos caracteres representaban la intensidad de la señal, y esos valores eran extraordinariamente altos, mucho más altos que cualquier cosa registrada antes. Esto no era normal, no era común, no era algo que se pudiera ignorar. Harry se quedó mirando el papel, en silencio, tratando de comprender lo que estaba viendo. Sabía que estaba frente a algo inusual, algo que no tenía una explicación inmediata, algo extraordinario. Tan sorprendido estaba, que tomó un bolígrafo rojo y escribió una sola palabra al lado de la secuencia. Una reacción simple, espontánea, pero esa palabra se convertiría en una de las más famosas en la historia de la astronomía.
Capítulo 5. El misterio de los 72 segundos. La señal duró solo 72 segundos. Nada más. 72 segundos que cambiarían todo. Y luego, desapareció. Completamente, sin dejar rastro. Nunca volvió a aparecer. Nunca volvió a ser detectada. Nunca volvió a ser escuchada. Los científicos reaccionaron de inmediato. Volvieron a apuntar el telescopio hacia la misma región del cielo. Escucharon durante horas, esperando que regresara, pero no lo hizo. Escucharon durante días, en silencio, con esperanza, pero no hubo nada. Escucharon durante años, observando, analizando, esperando una segunda señal, pero nunca llegó. Era como si nunca hubiera existido, como si hubiera aparecido solo por un momento, y luego hubiera desaparecido para siempre. La señal se había desvanecido como un fantasma en la oscuridad del universo. Capítulo 6. El detalle más inquietante, pero lo más perturbador no era solo la intensidad de la señal, ni su claridad, ni siquiera su repentina desaparición, era su frecuencia, porque la señal fue detectada exactamente en la frecuencia del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en todo el universo. Está presente en las estrellas, en las galaxias, en las nebulosas, en casi todo lo que existe. Es, en cierto sentido, el idioma más universal del cosmos. Y durante décadas los científicos habían considerado una idea fascinante. Si una civilización avanzada quisiera comunicarse con otra, probablemente elegiría la frecuencia del hidrógeno, porque cualquier civilización con conocimientos científicos avanzados conocería esa frecuencia. La reconocería, la entendería, sería el punto de encuentro perfecto entre dos inteligencias desconocidas, un canal común, un puente invisible a través del vacío. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Fue esto una coincidencia? ¿Un fenómeno natural extraordinariamente raro? ¿O fue una elección deliberada, una decisión consciente? Como si alguien, en algún lugar del universo, hubiera elegido esa frecuencia, porque sabía que nosotros la reconoceríamos. Capítulo 6. El detalle más inquietante, pero lo más perturbador no era solo la intensidad de la señal, ni su claridad, ni siquiera su repentina desaparición, era su frecuencia, porque la señal fue detectada exactamente en la frecuencia del hidrógeno. El hidrógeno es el elemento más abundante en todo el universo. Está presente en las estrellas, en las galaxias, en las nebulosas, en casi todo lo que existe. Es, en cierto sentido, el idioma más universal del cosmos. Y durante décadas los científicos habían considerado una idea fascinante. Si una civilización avanzada quisiera comunicarse con otra, probablemente elegiría la frecuencia del hidrógeno, porque cualquier civilización con conocimientos científicos avanzados conocería esa frecuencia. La reconocería, la entendería, sería el punto de encuentro perfecto entre dos inteligencias desconocidas, un canal común, un puente invisible a través del vacío. Entonces la pregunta es inevitable. ¿Fue esto una coincidencia? ¿Un fenómeno natural extraordinariamente raro? ¿O fue una elección deliberada, una decisión consciente? Como si alguien, en algún lugar del universo, hubiera elegido esa frecuencia, porque sabía que nosotros la reconoceríamos. Capítulo 8. La verdad inquietante. Hoy, décadas después de aquella noche, todavía no sabemos qué fue la señal WOW. A pesar de todos los avances científicos, a pesar de toda la tecnología moderna, a pesar de todos los intentos por encontrar una explicación, el origen de la señal sigue siendo desconocido, sigue siendo un misterio. Podría haber sido un fenómeno natural, un proceso físico que aún no comprendemos completamente, algo que existe en el universo, pero que nuestra ciencia todavía no puede explicar. Es posible, pero también existe otra posibilidad, una posibilidad mucho más inquietante, que no haya sido un accidente, que no haya sido aleatoria, que haya sido intencional, un mensaje, una señal, una prueba silenciosa, de que no estamos solos, de que en algún lugar, en la inmensidad del universo, alguien estaba allí, y por un breve momento, nos habló. Capítulo 9. La verdadera pregunta. Pero tal vez, la verdadera pregunta no es ¿qué fue esta señal? Tal vez esa no es la pregunta correcta. La verdadera pregunta es otra. ¿Para quién era esta señal? ¿Era para nosotros? ¿O estaba destinada a alguien más? ¿Alguien que aún no conocemos? ¿Alguien que aún no hemos encontrado? Porque existe una posibilidad aún más inquietante, una posibilidad que cambia todo. Tal vez esta señal no fue una respuesta, tal vez no fue un intento de comunicación, tal vez fue algo completamente diferente, tal vez fue una pregunta enviada al vacío del universo, esperando que alguien, en algún lugar, respondiera. Capítulo 10. El silencio. El universo parece estar en silencio, feo, y maybe, vacío, pero tal vez, ese silencio es solo una ilusión. Tal vez el universo nunca estuvo realmente en silencio, tal vez somos nosotros quienes aún no sabemos cómo escuchar.
porque las señales podrían haber estado siempre allí, viajando a través de la oscuridad, cruzando distancias imposibles, esperando ser encontradas, esperando ser entendidas, y tal vez, por un breve momento, lo logramos, tal vez solo por 72 segundos, no estuvimos solos. La señal WOW, un mensaje de 72 segundos, pero su misterio, su significado y su impacto podrían durar para siempre.